Buenos días, hermanos, que la paz del Señor esté con nosotros en esta preciosa mañana. Amén. Damos gracias a Dios, ahora sí lo veo bien. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de poder estudiar, de poder meditar en la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Y en este mes, la parte que nos corresponde tiene que ver con las profecías. Vamos a hablar de las profecías, pero en realidad esta es una clase que va a ir durante todo el año. Vamos a ver la vida de Jesús, y al igual que la clase que dio nuestro hermano sobre liderazgo, es nuestra intención también que esta clase pueda ser organizada y encuadernada, ¿verdad?, de todo el material, para tener al final un compendio de lo que se ha dado, además de lo que son el video, que hay algo escrito, que otras generaciones puedan decir, bueno, mire, hay algo escrito por el hermano a Rafael acerca del liderazgo, y pueda ver allí y dejar algo, ¿verdad? Dejar algo para otras generaciones. Como decía nuestro hermano, pues no somos semilla y pronto tenemos que partir, ¿verdad? Así que por lo menos dejar algo. Muy bien. La sabiduría no es otra cosa que la medida del espíritu, es decir, la que nivela al espíritu para que no se extralimite, esto está mal escrito, para que no se extralimite ni se estreche. Eso lo decía San Agustín. La sabiduría no es otra cosa que la medida del espíritu, es decir, la que nivela al espíritu para que no se extralimite ni se estreche. ¿Por qué es importante, hermanos, estudiar la vida de Jesús? Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la vida de Jesús? ¿Cuál es realmente la importancia que usted le ve de estudiar la vida de Jesús? Algunas respuestas que puedan colaborar. Necesitamos conocerle mejor. Necesitamos conocerle mejor, muy bien. Un modelo de vida perfecta que podemos seguir. Un modelo de vida perfecta que podamos seguir. ¿Por qué más? Ser imitadores de Cristo. Para ser imitadores de Cristo. Nos enseña a lidiar conforme a la sabiduría de Dios en las situaciones trágicas de la vida y los problemas. Claro, nos enseña. Todas estas respuestas son pero muy correctas. Por eso las vamos a estudiar. No lo vamos a estudiar para saber de dónde vino, aunque sí se va a ver esto, ¿verdad? Cómo se llamaba su mamá, cómo se llamaba su papá, cómo se llamaban sus hermanos. Todos esos son datos biográficos importantes. Pero lo más importante, hermano, es conocerle, porque Él nos ayuda a lidiar con nuestras vidas. Él es el ejemplo perfecto. Hermano, hay algunas cosas que me causan vergüenza. Y como decía nuestro hermano Wesley el miércoles que estuvo acá, no me gustaría que ustedes supieran de mí. Todos tenemos cosas que ocultar. Todos tenemos cosas que no nos gustaría que otra persona lo supiera, porque nos causan vergüenza. Sin embargo, quiero compartir una con ustedes. Y quiero compartirla porque, teniendo en el día de ayer una conversación en familia, salió a relucir. Tenía yo aproximadamente 10. De repente mi suegro, que iba al lado, dice, hermano, tiene que aminorar la marcha. Eso no me cayó bien. Me molesté. No dije nada, pero me molesté. Así que, en consecuencia, bajé la velocidad. Pero entonces bajé mucha la velocidad.
Y recuerdo que iba llegando a Natá, donde está la azucarera, casi y recuerdo que allí pues de repente venían los carros y se formaban una fila regida bien suavecita. Y me dice mi suegro, échese a un lado. Ahí tuvimos un rato, no sé qué más me dijo, pero al rato dice, sigamos. Y ya las cosas volvieron. Eso me causa vergüenza. Esa es la reacción de cada uno de nosotros. Y lo que nos enseña algo muy importante, hermano. Lo que nos enseña es que nosotros no vivimos para nosotros mismos. La Biblia nos enseña que nosotros vivimos para un grupo de personas. Y tal como se está señalando en la clase, nosotros vivimos, hermanos, para ayudar a otras personas. Y lo que nosotros hacemos, definitivamente que repercute en las demás personas. Por lo tanto, yo no tengo que ver solamente por mí, por lo que yo quiero, por lo que me apetece, por lo que a mí me gusta, sino que tengo que ver por los demás. Ese es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que hay un episodio muy importante en la vida de Jesús cuando estaba en aquel huerto y donde Él estaba orando, y en una de sus palabras muy impactante, Él decía: Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entendiendo perfectamente, hermano, que Él no quería, como ser humano, morir en la circunstancia tan terrible que Él estaba, o que en ese momento se enfrentaba. Pero era necesario para el beneficio y sobre todo para la vida de cada uno de nosotros. Los objetivos de nuestra clase, hermanos, en el día de hoy: desarrollar una idea en cuanto mide nuestra fe. Necesitamos saber eso. ¿Cuánto mide nuestra fe? Aprender de cómo ha reaccionado el mundo con relación al Mesías prometido. ¿Cómo reaccionó este mundo? Encontrar las razones, y esta es muy importante, encontrar las razones del por qué rechazamos a Jesús con nuestras acciones. ¿Por qué lo hacemos? Porque normalmente eso ocurre. Necesitamos ver esta parte y entender el papel de la predicación en la salvación del mundo. Esas son cosas que vamos a tratar de ver, de recuperar, ¿verdad? Y de poder entender. En cuanto a estas cosas, podríamos señalar el primero, desarrollar cuánto mide realmente nuestra fe. Hermanos, ¿cuánto mide nuestra fe? Esto es importante porque cuando hablamos de la fe, tenemos que analizarnos a cada uno de nosotros. Y si nos analizamos, debería preguntarme: ¿cuánto sería la medida de mi fe del 1 al 10? Contéstese usted mismo. Si usted tuviera que medir su fe en este momento, del 1 al 10, ¿cuánto usted se pondría? Existe la opción de equivocarse, ¿verdad? Y podemos equivocarnos en esto. Pero cuando nosotros vemos esto, del 1 al 10, ¿cuánto medimos? Mi fe la podría catalogar en 1, 2, 3, 4. Creo que nadie diría mi fe es 10, porque 10 es lo perfecto. Pero hacia abajo necesitamos llegar a esa comprensión. Y es que, hermanos, todo lo medimos. Definitivamente todo lo medimos. Vivimos en un mundo, hermano, que todo lo mide. Cuando la persona va a hacer una casa, ¿en qué es lo que piensa? Hermano, ¿está? El área disponible. Área disponible. Medidas. ¿Y qué dice las esposas? Mi cuarto tiene que estar, ¿de cuánto? Amplio. 3. Y entonces nosotros los esposos nos vamos achicando. Bueno, mi estudio es chiquito, ¿por qué no? Porque hay que darle más espacio a ella.
Todo lo medimos. Cuando nosotros vamos a comprar zapatos, ¿qué hacemos? ¿Compra usted cualquiera? No, usted va con su medida, ¿verdad? La medida apropiada. Su pie es número 11. Entonces es muy grande. Por ejemplo, yo tengo problemas con encontrar zapatos. Y es que mi pie es muy chiquito. Y a veces tengo que irme al departamento de niños. Y llego al almacén y me dice, no, lo que pasa es que ya todos los zapatos es de 7,5 hacia arriba. No, pero 8, 9, yo no encuentro. Zapatos muy bonitos, pero no lo encuentro. Así que, miren, en todas las circunstancias tenemos, en este caso, la medida en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el trabajo, hermano? ¿Qué ocurre con los que están trabajando en una determinada empresa? ¿Se le mide o no se le mide? ¿Cómo se le mide? Por medio de la producción. Mire, todo está medido en esta vida. Por lo tanto, también nosotros cuando nos referimos a la fe, puede ser, y tal vez no habíamos pensado en esta pregunta, puede ser la fe medida. ¿O la fe no se puede medir? ¿Qué opina usted? Porque yo inicio diciendo que del 1 al 10, pero puede ser que la fe no se pueda medir. ¿Podrá medirse la fe? Parece que no habían pensado en eso nunca. Pero ahora quiero su opinión. De hecho, que cuando los discípulos dijeron a Jesús, aumentanos la fe, porque le habían hecho un diagnóstico. Es un poquito más alto para que escuchen los demás. No, es que me duele las glándulas para estar. No, digo que el punto es que si los discípulos le dijeron a Jesucristo, aumentanos la fe, da a entender que ellos habían hecho un diagnóstico de su propia vida y pues los resultados fueron que les hacía falta para poder llegar a la plenitud, ¿verdad? En cuanto a la fe. Entonces pienso que el único que puede medir la fe es Dios. Y personalmente uno puede decir, bueno, yo tengo la fe en 6 o en 2, porque bajo qué, ¿cómo se dice eso? ¿Bajo qué estándar puedo medir mi fe? ¿Verdad? Obviamente nosotros vamos a la palabra de Dios, bueno, si vivimos, si nos entregamos, pero puede ser que los demonios también tienen fe y creen. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que yo tenga, digamos, esté en 2? Por ejemplo, que mi vivencia, o que venga aquí, me reúna todos los domingos, no me pierda nada, pero mi corazón no está tan santo. Y alguien puede decir, mira, el hermano Simeón tiene 8, porque este hombre no se pierde un culto, pero no sabe qué está pasando en mi corazón. ¿Me explico? Entonces, ¿quién determina eso? Pues yo creo que Dios sí lo sabe, Dios conoce nuestro corazón, pero lo que nosotros podemos exteriorizar es lo que normalmente la gente dice, ese hombre es hombre espiritual, o por lo que hace. No sé si entiendo. ¿Puedo yo medir mi fe o no lo sé y el único que lo sabe es Dios? Yo individualmente, o usted individualmente, ¿puede medir su fe? O no lo sabemos y eso solamente lo sabe Dios. En el caso como es que cuando estudio esa expresión a estos hombres de poca fe, entonces ¿en qué forma la estaba analizando a él? Pero Jesús, quien está analizando a los demás, ellos deben sentirse, acá, ¿qué pasa aquí con esto? Poca fe, no, ¿cómo están? Es que hace un análisis, acá, ¿cómo está tu fe? No puede, bueno, es lo que en realidad digo, tú tienes que ver cómo está tu fe, cómo es, a qué medida. o sea, usted piensa que sí podemos analizar y medir nuestra fe. Ok, mi hermano Francisco. Yo creo que sí se puede medir, pero para medirla tenemos que probarla. Si usted no prueba la fe, usted no va a saber cuánta fe tiene. Yo creo que no existe una regla que usted puede decir, mire, yo tengo 6, yo tengo 4, yo tengo, porque pienso también que es relativa. Hay personas que con su poca fe hacen cosas grandes, extraordinarias, pero
creo que lo que Pedro sustenta respecto a la medida es que tiene que ser probada, dice, como el oro. Cuantificarla o medirla, sé que es un tanto difícil, pero creo que la clave está en que hay que probarla. Si usted prueba la fe, sabe cuánto es la medida que tiene. Ok, entonces me dices que hay una regla. Tal vez no como esta, pero para saber cuánta fe tengo, hay algo que me va a indicar a mí, bueno, tu fe es esto. Dice Francisco, bueno, las pruebas, hay que probarlas. A ver, mi hermano, diga. Sí, yo pienso que sí existe una regla, Sí. que no va a estar en números, pero sí está en denominadores. Por ejemplo, encontramos que el Hijo de Dios decía, hombre de poca fe. Miren, está la cantidad minoritaria, poca fe. ¿Y en qué condiciones se las decía a los apóstoles? Cuando ellos no actuaban de acuerdo a lo que les había mandado. O cuando Pedro dudó y se hundió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que entiendo que también se habla en el Nuevo Testamento de gente de fe abundante, porque dieron conforme a su fe. Así que entiendo, a partir de la literatura nuevo testamentaria, que la fe puede ser medida en el sentido de tener poca o tener mucha fe, aparte de solo tener fe, porque tener fe, bueno, es algo ya, es otra cosa, pero aquí estamos hablando de medidas. O puedo tener poca o puedo tener mucha, y lo voy a saber según el Nuevo Testamento de acuerdo a cuánto yo doy o cuánto yo hago en proceder de ella. Muy bien, tomo el pasaje que enseñó el hermano Simeón. ¿Qué dijeron los discípulos? Aumentanos la fe. ¿Por qué ellos dijeron aumentanos la fe? ¿Qué los llevó a ellos y qué estaban manifestando cuando ellos dicen aumentanos la fe? ¿Cuál era la conclusión de ellos en ese momento? Entendían que les faltaba. Que era muy poca. ¿Y por qué pensaban ellos que era muy poca? Y piden que se le aumente. Porque no tienen conocimiento. No tenían conocimiento. Ellos estaban enfrentando en ese momento a algo, y por la cual piden el aumento de la fe. Creo que tenía que ver con hacer milagros, perdonar específicamente, creo que lo Mire que hay situaciones, y esto se compagina con lo que acaba de decir Francisco, que sí, no es que tenemos una regla de 1 al 10, pero tenemos una regla que nos dice a nosotros, como también decía Simeón, en cuanto a nuestro proceder, en cuanto a cómo enfrentamos las cosas espirituales. ¿Qué hacemos realmente? Y cuando nosotros nos enfrentamos a esta circunstancia, entonces decimos, qué poca fe tengo. Y oramos como oran los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. No oramos nosotros normalmente así. Señor, aumentame la fe. ¿No necesito que mi fe aumente? Sí, claro que sí. ¿Y por qué yo llego a la conclusión de que mi fe debe aumentar? Porque cuando me enfrento a dificultades, o cuando me enfrento a lo cotidiano, entonces no hago lo que realmente la palabra de Dios me dice que yo debo hacer. Por ejemplo, en el caso del perdón, me ofenden. ¿Cuál es nuestra reacción normalmente? Enojarme. Está siendo probada mi fe. Como me ocurrió a mí. Me estaban diciendo y ni siquiera me reprendieron, hermano. Simplemente me dijeron, hermano, a mí no era un poco la marcha, pero eso me pareció a mí un golpe, ¿cómo? Un agravio, un ataque, y entonces, bueno, ahora van a sufrir las consecuencias de ir suavecito. La respuesta sería, pensó que era más constructor. Cuando le digo, hay personas que responden de esa manera. Si yo le digo a usted, Enor, reduzca la velocidad, de repente usted puede contar, fíjate, pero usted o yo. ¿Usted parece que es conductor, verdad? Parece que le ha pasado alguna vez. Sí, me parece que lo ha resentido en este momento. Lucas capítulo 17, en el versículo 6.
Léalo, por favor, alguien. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué le está diciendo Jesús en ese momento? ¿Cómo era la fe de los discípulos en ese momento? ¿Sabe lo que es un grano de mostaza? Más pequeño. Algo muy pequeño. En otras palabras, Jesús le está diciendo, su fe, ¿cuánto usted le pondría de 1 al 10, hermano Wilson? Dos. En cuanto a lo que Jesús está diciendo, ¿Bioderla? Depende, que hay cosas que uno le tiene mucha fe o no le Sí, pero Jesús le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es similar a la cabeza de un imperdible. Muy pequeña. En mi experiencia yo diría, esa fe está en -1. Yo diría que está en -1, porque está muy pequeña, ¿no es así, hermana? Muy pequeña. Miren que Jesús le dice también, vamos a leer en Mateo, en el capítulo 8, alguien que me lea Mateo capítulo 8, en el versículo 10. Mateo 8:10. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Mateo 8:10. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿A quién se refería? Al centurión, hermano. Al centurión. Dice, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuánto que le pondría de 1 al 10 al centurión? ¿Era perfecto? No, dice el hermano que estaba en 8. Ve la situación dependiendo de quién lo diga, y es Jesús hablando, tal como decía el hermano Rafael, o nuestra fe puede ser poca o puede ser mucha. Va a depender de la circunstancia en la cual nosotros nos veamos, en este caso, sometidos. También le dijo a Pedro, nuestro Señor Jesucristo, hombres de poca fe. ¿Por qué le dijo hombres de poca fe? ¿Recuerdan? Vamos a leer en Mateo capítulo 14, versículo 31. Mateo 14, 31. A ver, mi hermano, dígame. Solo que la fe puede desarrollarse o puede definir en la medida que yo trabaje en la duda. Si yo no trabajo en la duda, Claro que mi sí. fe es poca. Pero si yo trabajo en la duda en base a la oración y todo lo que Jesús nos ha recomendado, mi fe va a crecer más que un grano de mostaza. La medida del grano de mostaza, ¿es menos o es más del grano de mostaza? Así es. Y mire que le dice, su fe será tan grande que podrás mover las montañas y decirle, échate en el fondo del mar. Claro, no textualmente, pero sí en cuanto a los problemas que nosotros enfrentamos diariamente. A veces nosotros somos incapaces de resolver los pequeñitos problemas como aquel que se me dio a mí en ese viaje a Chiriquí. Un pequeñito problema y no lo pude resolver. Mi fe era muy débil, muy baja, incapaz para algo tan simple. Vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ok, mire lo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Cuál era el problema de Pedro? La duda. La duda. Tenía un problema en ese momento, y el problema es que empezaba a hundirse cuando Jesús le dijo, ven, camina, así como yo estoy caminando. Dio unos pasos y luego se hundió. Y dijo, Señor, sálvame. Mire, allí está el problema. Y dice Jesús, hombre de poca fe. ¿En cuándo usted pondría esa fe de Pedro? ¿Lo oirá? Es así. 5. Oh, bastante fe. Es que él empezó a caminar y dice que después se hundió. O sea, que él dudó cuando el viento fuerte, entonces sintió miedo y por eso. La circunstancia, hermano. 5 sería hombre de mediana fe. ¿Cierto? Porque está en la mitad.
¿Pero qué le dice? Poca. Menos de 5. Lo que me lleva a pensar de que tiene que ser de 5 hacia abajo. Pero mire la situación. Cuando vamos a otro pasaje, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 28, tenemos otro ejemplo. Mateo 15, 28, ¿qué nos dice? Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿De quién se está hablando? De una mujer cananea. Y mira lo que le dice Jesús: grande es tu fe. Significa, hermanos, que sí, la fe puede ser medida en base a las circunstancias que nosotros nos enfrentemos, y que al igual que los discípulos necesitamos llegar a la conclusión, bueno, ¿cómo es mi fe? Del 1 al 10 podríamos empezar a tratar. No es que va a ser exacto, pero sí podríamos decir es muy poca, menor de 1, o puede ser poca, de menos de 5, o puede ser mediana, que estaría en 5, o puede ser mucha, como esta mujer, que yo la catalogaría del 5 en adelante, quizás un 6, yo no sé cuánto usted le pondría, pero esa es la voluntad de Dios, que nosotros entendamos cuál es nuestra fe en relación a Jesús. Dígame, mi hermano. Sí, lo que me lleva a preguntar es, en realidad, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Porque como los versículos que estamos analizando, Jesús está, o esto se da ante un hecho, un acontecimiento, y es ahí donde Jesús ve, porque estoy viendo a mujeres y a hombres de confianza, que confían en el Señor, que claro, ellos no tienen duda en quién es Él, y saben que Él es la solución a sus problemas, a sus inquietudes. Entonces es aquí donde, aunque se habla mucho de fe, sin embargo es bueno saber, ¿verdad?, qué conlleva la fe en realidad. Porque Jesús determinaba, porque tiene gran fe, mujer. Por ejemplo, la mujer que tenía flujo de sangre, 12 años sufriendo esto. Y ella dice, ni tan siquiera, ¿por qué ella no tocó el manto de un discípulo de Jesucristo? Porque ella sabía que, a pesar que ellos podían tener poder, sin embargo, Jesús era total. Entonces, lo que te ve es la confianza que uno debe tenerle en la persona de Jesucristo o en Dios mismo, que en los momentos difíciles es ahí donde se debe manifestar eso. Claro que sí, definitivamente. Y lo que nos lleva a nosotros a preguntar, bueno, ¿cuál es la confianza que nosotros tenemos en Jesús? ¿Cuánto es nuestra fe en Jesús? Y mire que es medible. El apóstol Pablo le habla a los romanos y le dice, mira, tú como judío que te apoyas en la ley, dice, apruebas lo mejor. O sea, tienes un concepto de qué cosas deberías hacer, qué cosas no deberías de hacer, y le dices a los demás, mire, así se hace. O le dices a los demás, no estás haciendo lo correcto. A través de la historia, hermano, a través de la historia, la humanidad ha tenido dificultad con respecto a la fe. Y ha tenido dificultad precisamente en lo relacionado a Dios. Mire, el pueblo, si hablamos del pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Israel no tenía tanta dificultad intelectualmente en el conocimiento de Dios. Todo el mundo decía, no, Dios es uno. Así dice la ley. ¿Cuál era el problema de los israelitas? En actuar o vivir, ajustarse a lo que esa ley decía. Si nosotros hablamos de los griegos, el pueblo griego, ¿qué decía el pueblo griego? Bueno, el pueblo griego decía, no, es que tiene que haber dioses que hagan todo esto que nosotros tenemos. Y ellos tenían dioses. Y tenían en su orden a Zeus, a Júpiter para los romanos. Tenía a Diana, como le llamaba de los efesios. Tenían a un Bacchus. ¿Han oído del dios Bacchus? ¿Cuál es la característica del dios Bacchus? El dios de los tragos, ¿verdad? El dios del vino. ¿Pero por qué el dios del vino? ¿A qué nombre
había dioses con las mismas características de él. Y cuando usted lee acerca del panteón de los dioses griegos, tenemos allí traiciones, tenemos allí malos hechos, tenemos allí maldad entre ellos, tenemos allí, como dice mi hermano, tomadores de trago, y así, estos son nuestros dioses. ¿Qué es lo que le está indicando en ese momento? Que ellos crean dioses, pero con las mismas características del hombre, por alguna razón. Pero si nos vamos a los sabios no creían precisamente en estas cosas. Pero los sabios decían, no, detrás de este mundo, todo lo que hay una mente superior. Pero ellos no decían, es que hay un Dios. No, ellos decían, detrás de todo lo hecho hay una mente superior. Pero no lo encontraban. No comprenden eso y como no entienden eso, pues les causa enojo, pienso. ¿Qué querían ellos? Mire, le dice, en otras palabras está diciendo, se ha dicho muchas cosas y ustedes me dirán que no lo haces aquí. Y yo les digo a ustedes, nadie es profeta en su propia tierra. Pero mire lo que ha ocurrido. Nunca ha sido el pueblo de Israel en estos momentos tan difíciles quienes han recibido el beneficio. Y no es el problema nuestro muchas veces. Alguien recibe un bien. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Por qué a mí no? ¿Cierto? Eso es cristianismo. En otras palabras, nosotros peleamos por nosotros, por lo que nosotros queremos. Porque si a mí no me toca, a nadie le debe tocar. Y por eso lo llevaron hasta el punto de querer matarlo. Porque estaban esperando que a ellos, yo quiero cosas. Y mire, ese es el problema en cuanto a la fe. Yo quiero cosas. Y si a mí no me da lo que yo estoy pidiendo, entonces no, así no es el asunto. Díganme. Es que en realidad pareciera que somos egoístas por naturaleza, ¿verdad? Porque es lo que nos manifiesta acá. Claro. ¿Qué contesta Jesús? ¿Qué le había dicho Jesús? Mire, aquí hay algunas palabras muy importantes que tienen que ver con lo que señalaba a Simeón. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar. Es muy importante entonces, hermano, muy importante que nosotros estemos en comunión con lo que dice la palabra de Dios, que escuchemos. Nuestra vida no debe ser de acuerdo a lo que dice un hombre. El problema es que a veces confundimos. El pueblo siempre confundió. Esto me lo está diciendo Jeremías, matemos a Jeremías. Pero resulta ser que Dios toma a un hombre para decirnos a nosotros, oiga, usted no está teniendo fe en su palabra. Mire, jamás las personas tienen realmente buena reacción en primera instancia cuando le dicen, oiga, usted está fallando. Nos enojamos, como me enojé yo en aquella ocasión. Nos enojamos porque no, a mí tienes que tratarme bien, tienes que decirme que yo estoy bien, que estoy perfecto. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos dice, perfecto, hermano? Muy bien. Cuando nos tocan el hombro, hermano, usted, qué bien está en el cristianismo. Sí, hermano, gracias. Pero cuando le dicen, oiga, mire, se está fallando, ¿cómo así, hermano? ¿Qué es lo que usted me está queriendo decir? ¿Usted me quiere dirigir mi vida entonces? No, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, usted es el que quiere. Y ya lo ponemos aparte a la persona, al predicador. Realmente los hombres de Dios siempre han sido, hermanos, maltratados. Y Esteban lo decía. ¿Pero por qué han sido maltratados? No porque se quieren meter en la vida de las personas, porque le están diciendo a la multitud, a la humanidad, oiga, tiene que ajustarse más a lo que Dios dice si usted quiere realmente. Entonces podemos entender, en conclusión, hermano, por qué a la gente le ha costado y lo rechazaron hasta matarlo.
Y nosotros seguimos teniendo el mismo problema, porque no vemos, como dice el hermano, las cosas espirituales. Estamos viendo a las personas que nos están señalando. Esto es importante, hermano, porque el próximo domingo vamos a hablar acerca de esas profecías. De esas profecías que estaban allí. Pero mire que el pueblo no logró entenderla, hermano. No logró ajustarse a la palabra de Dios. Y la lucha hasta nuestros tiempos es igual. No logramos ver la palabra de Dios y por lo tanto nuestra fe es débil. Pero en la medida que nosotros pongamos nuestra fe, o como dice el propio Jesús, siempre hablamos de este pasaje, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero normalmente nosotros decimos, no, pero es que yo tengo derecho. Decía mi hermano, no tengo yo derecho a quedarme, aunque sea un domingo en la casa durmiendo. Sí, tienes derecho, no hay duda. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué opina Dios? Ah, no, ustedes, esa iglesia de ustedes es la que está señalando que me quieren quitar, que yo soy libre. Y esa iglesia de ustedes es la que me está señalando que yo debo hacer otra cosa. No, es la palabra de Dios. Entonces, siempre hemos rechazado a Jesús en una u otra manera, a menos que pongamos realmente aprender a balancear y sobre todo dar prioridad a las cosas eternas. Cuando aprendamos eso, no me importa lo que digan las personas, estaré de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el Señor lo bendiga. Amén.